Buen día, hermanos. Estamos aquí para continuar sirviendo a la verdad. Vamos a hacer nuestra oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será recreado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para que podamos apreciar siempre el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien. Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a reflexionar ahora sobre la unidad y división. Vemos que Dios siempre ha querido tenernos en unidad, en unión con Él, y lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Que todos sean unos, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Vemos que ese es el deseo de Dios y nosotros debemos también trabajar por cumplir ese deseo. Pero el pecado y el peso de sus consecuencias siempre estarán amenazando el don de la unidad. El primer cisma, la primera separación que encontramos en la historia es la separación de Adán y Eva por causa del pecado. Se separaron de su creador y vemos las consecuencias de esa separación ya desde sus hijos Abel y Caín y en toda la humanidad hasta nuestras fechas y hasta el final de los tiempos. Pero Dios en su infinito amor no abandonó al hombre a su suerte, le dio la promesa de la salvación y que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa la encontramos en el libro de Génesis capítulo 3, que al momento de estar dictando la sentencia también nos da una promesa. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella, la descendencia, te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Nuestro Señor Jesucristo es la descendencia de la mujer. Dios quiere la unidad, pero el demonio siempre va a estar trabajando para dividirnos. Vamos a ver ejemplos de división en el Antiguo Testamento. En el libro de Números, capítulo 16, vemos cómo es que Coré, junto con una banda de más o menos 250, se rebelaron contra Moisés, contra Aarón y contra sus hijos, porque ellos tenían un ministerio que Dios les había encargado. Y sin embargo, ellos también lo querían hacer, Coré y todos los demás. Dice, basta ya, ¿acaso no están consagrados todos los miembros de la comunidad y no está Yahvé en medio de nosotros? ¿Por qué entonces se creen ustedes superiores a la comunidad? Como si este ministerio fuera elegido por ellos, ¿no? Fue asignado por Dios a ellos, pero eso no lo entienden. Y esa misma situación es la que se vive con todos los grupos que se han separado de la iglesia. En el primer libro de Reyes, capítulo 12, también, cuando se rebelan contra el hijo de Salomón, que era el rey, y de ahí viene la división en el reino de Israel, con el reino del norte y el reino del sur, y cada uno desde entonces tuvieron sus reyes cada uno. Ya en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, San Pablo les llama la atención a los corintios porque había divisiones entre ellos. Unos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Cefas, y les dice, ¿quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces vemos ahí, el pecado siempre es el que va a estar siendo la causa de las divisiones. Una división empieza precisamente a partir de una herejía, de un error voluntario y pertinaz de doctrinas falsas, y no se acepta la verdad dada por Dios o por la iglesia. Entonces eso ya es una herejía que una o más herejías van causando que al final la persona llegue a la apostasía, que es el rechazo a la fe en la que se había sido educado. Y ya el cisma también, se refiere a la separación de pueblos o comunidades completas, separándose de la iglesia. Ejemplo de esto son la iglesia ortodoxa en el año 1054, cuando se separaron de la iglesia católica. Actualmente ya ciertas comunidades se han ido reintegrando a la iglesia católica. En cuanto a los anglicanos, en el año 1534, el rey de Enrique VIII de Inglaterra había pedido el divorcio, la anulación de su matrimonio para casarse con otra mujer. El Papa se lo negó y a partir de ahí él, con su autoridad, dijo que la iglesia en Inglaterra era suya y de ahí se separó. De ahí mató a 21 obispos, 500 sacerdotes y más de 72,000 fieles que no estaban de acuerdo con sus decisiones. Martín Lutero también es el padre del protestantismo, que a partir de su rebelión
pues se propició que se empezaran a surgir muchísimos grupos separados y de ahí vinieron después las sectas. Y San Pablo en la primera carta a Timoteo, en capítulo 4, nos venía ya anticipando. En los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, nos dice, después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Y es el ejemplo de Martín Lutero. También en la primera carta de Juan, capítulo 2, nos dice, y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que ya es en los últimos tiempos. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Y así es el ejemplo de Martín Lutero también. Nuestro Señor Jesucristo también en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 59-60, cuando nos da su doctrina sobre la Eucaristía, hubo un grupo que había sido discípulos de Jesús que no aceptaron su enseñanza. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Y a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle, como actualmente igual, todo el común de los grupos separados es que no aceptan la Eucaristía. Nuestro Señor Jesucristo pues tiene ese deseo de que vivamos en unidad, que estemos unidos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. San Pablo, preocupado por las divisiones, los llama a mantener la unidad en la fe. En la carta a los Efesios, capítulo 4, nos dice, y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu. Ya habíamos visto anteriormente en los temas que el cuerpo es la iglesia, un solo cuerpo, una sola iglesia y un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, lo penetra todo y está en todos. Vemos cómo nos anima para que nos mantengamos en la unidad. En la primera carta a los Corintios, en el símil con el cuerpo, también nos habla de que el cuerpo es uno, aunque los miembros son muchos. Y dice, hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia. Y dice, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, pero todos debemos estar unidos por el mismo espíritu. El que no acepta la parte en el cuerpo del místico de Cristo, ¿sí? La parte que le tocó ser, eso causa muchos desajustes, o sea, viene de ahí la división. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo nos dice, en esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. ¿Y qué es lo que causa la división? El no amor. En la carta a los Gálatas, capítulo 3, nos dice San Pablo, ¿sí? Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre o mujer. Todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Si nos mantenemos unidos en Cristo, ya no debe de haber diferencias como lo hubo en el Antiguo Testamento. El deseo de encontrar la unidad es un don de Cristo y un llamado del Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde trabajar para hacer realidad ese deseo de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo nos dice, tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Actualmente, pues hay muchos que están separados del rebaño de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros debemos de participar para que se pueda llevar a cabo la unidad. ¿Cómo vamos a responder? Trabajando en una renovación permanente de la iglesia, conversión del corazón para llevar una vida más pura, oración en común privada y pública, que es el alma del movimiento ecuménico, un fraterno conocimiento recíproco, que conozcamos en qué están equivocados para mostrarles la verdad, una formación ecuménica de los fieles y de los sacerdotes, es algo que tenemos que aprender,
diálogo entre los teólogos y encuentro entre los cristianos de diferentes comunidades, colaboración entre cristianos en el servicio en la sociedad. La Iglesia Católica está trabajando en el ecumenismo ya desde hace años, desde el año 1925, y las iglesias protestantes iniciaron también a trabajar en el ecumenismo del año 1927. En el decreto Unitatis Redintegratio nos dice el Papa: por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades y de empresas que, conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica también nos dice: la preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a la Iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores. Pero hay que ser conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la una y única Iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y la capacidad humana. Por eso hay que poner toda la esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo. Pero también nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo y nosotros debemos de trabajar para que este deseo se cumpla. Gracias, hermanos. Este es nuestro tema de esta semana. Les sigo invitando, manden sus preguntas, manden sus peticiones de algún tema que quieran que reflexionamos aquí al Facebook de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Puebla. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios los bendiga.